Hola chicos, estoy en uno de los rincones más bellos de la Ciudad de México. Acompáñenme a conocer el Cárcamo de Dolores, que se encuentra en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, muy cerca del Museo de Historia Natural. Primero quiero contarte un poco de historia. México Tenochtitlan ya tenía problemas de agua. Pese a que estaba sobre mantos acuíferos, esa agua no era potable y alguna era salada. Por lo que los tlatoanis mandaron a construir los primeros acueductos, que transportaban agua de los manantiales de Chapultepec a la ciudad. En la época virreinal se construyeron otros acueductos de agua, que abastecían a una ciudad mucho más grande y que seguía teniendo problemas de agua. Uno de estos acueductos pasaba por San Cosme y llegaba a Bellas Artes, y el otro pasaba por Avenida Chapultepec y llegaba a Salto del Agua. Los acueductos llegaban a unas fuentes en donde la gente se surtía de agua. Si vives en la Ciudad de México, tal vez conozcas la fuente de Salto del Agua, que aún se conserva aunque solo sea de adorno. Estos acueductos funcionaron por un tiempo, hasta que el sistema Lerma empezó a operar, trayendo el agua desde Toluca hasta este lugar en la Ciudad de México. En este cárcamo se almacena y distribuye el agua a 3 alcaldías: la Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Así que si vives en alguna de estas alcaldías, el agua de tu casa pasó por aquí. Este lugar es un monumento al agua y une lo arquitectónico, la pintura, la escultura y, claro, la ingeniería, que es el alma de este lugar. Algo muy importante a destacar es que en los años 40 había un movimiento social de izquierda muy fuerte llamado nacionalismo, que dio origen a muchos edificios y murales muy importantes. Y siguiendo esta línea nacionalista, tenemos al arquitecto Ricardo Rivas, que plasma en este cárcamo su estilo al que denomina clásico tolteca. En mi video de la arquitectura te cuento sobre los 3 principios de la arquitectura: la belleza, la firmeza y la utilidad. Y este lugar claramente cumple con estos 3 principios. Estas jardineras gigantes, que realmente son cisternas con capacidad de 50 millones de litros de agua, fueron ideadas por el ingeniero Eduardo Molina, quien fue el encargado de toda la parte hidráulica del sistema Lerma, que cuenta con 300 pozos de extracción, bombas sumergibles de agua y un acueducto que cruza el Parque Nacional La Marquesa. En los años 60, el arquitecto Leónidas Guadarrama les añade, siguiendo la misma estética, una serpiente que rodea los tanques. Esta serpiente me recuerda mucho a la serpiente Ouroboros, que se muerde su cola y que significa la naturaleza cíclica de las cosas y el tiempo, donde el presente es devorado por el futuro. Este edificio está inspirado en la arquitectura mesoamericana, pero también en el griego clásico. Esto lo podemos ver en las columnas y en la cúpula. En las esquinas se encuentran 4 gárgolas que representan al dios Quetzalcóatl de una forma muy estilizada, como cuidando cada eje cardinal. La cúpula, que para mí es un símbolo de un observatorio astronómico, nos evoca el ciclo de las estaciones y la observación de las estrellas para la cosecha. Diego Rivera diseña esta fuente para que se vea desde el cielo, ya que los aviones pasaban mucho más abajo de lo que pasan hoy día. Es como si el dios le diera la bienvenida a la ciudad a todos los viajeros. La fuente está realizada con la técnica del mosaico, para hacer referencia al arte prehispánico, para lo cual se utilizó piedra volcánica negra traída del sur de la Ciudad de México y le puso color con las piedras de colores y el azulejo. La escultura del dios Tlaloc tiene 2 rostros. Uno de los rostros está tapiado con caracoles y tiene dientes de jaguar. Está mirando hacia el cielo para ver caer el agua o esperando la lluvia, para poder sembrar sus semillas de maíz que tiene en una de sus manos. Con la otra mano nos está ofreciendo el alimento, representado por 2 mazorcas de maíz.
Esta escultura pareciera que danzara, y la posición del cuerpo me recuerda el camino y el tiempo que ha recorrido el agua para llegar a esta gran ciudad. En uno de sus guaraches podemos ver el 9 Caña, que representa el año 1942, que es el año cuando se inicia el sistema Lerma. También podemos ver un águila, que representa la ciudad de Tenochtitlan, y una vírgula en color azul que nos dice que está hablando sobre el agua. El color azul pasa a café, que significa que el agua se está acabando, ya que se están secando los mantos acuíferos que abastecen esta gran ciudad. Cuando entramos al mural, vemos la otra cara del dios Tlaloc, pero ahora con un gesto muy diferente, ya sin adornos, sin dientes. Es un Tlaloc convertido en humano, dándonos con sus manos el preciado líquido. Este mural plasma el origen de la vida, basado en la teoría del biólogo ruso Alexander Oparin. Por ello vemos en el piso los primeros organismos que poblaron la Tierra, aunque está un poco desgastado ya que estuvo bajo el agua por 40 años. En 1992 se cambia el cauce del agua y se restaura el recinto. Por este lugar pasaba el caudal del agua, es decir, el mural convivía con el agua, para que el dios Tlaloc bendijera el agua que se distribuía en la ciudad. Nuevamente, en el suelo vemos la chispa de la vida, representada por un átomo que aporta la energía a las primeras células y dan vida a los primeros microorganismos. Vemos bacterias, algas verdes, anélidos, medusas y otros microorganismos que formaron parte de la sopa primigenia. Luego van subiendo los primeros animales y plantas. Esto nos habla sobre la evolución de las especies. Por último, el primer hombre afrodescendiente y la primera mujer asiática. Alusión a las teorías de que el Homo sapiens apareció en Asia y África. En esta pared podemos ver que Rivera rinde homenaje a los ingenieros, arquitectos y obreros que participaron en el sistema Lerma y los inmortaliza en este mural. Si te fijas bien, podrás encontrar a Ricardo Rivas y Eduardo Molina. También podemos ver a los ingenieros y obreros dando de beber al pueblo sediento, tanto a ricos como pobres. Y también nos muestra los distintos usos del agua, como es la agricultura, la higiene y el placer, ya que vemos a la hija de Diego nadando. Se me hace increíble que en el año 1951, que es el año en el que se termina la construcción del Cárcamo, se hable sobre los mantos acuíferos y que se están secando. Por lo que Diego Rivera plasma esta problemática y la importancia del agua y que sin ella no habría vida en esta ciudad. Ahora que sabes que la Ciudad de México siempre ha sufrido de agua y que se hace un gran trabajo y esfuerzo para traerla hasta la ciudad, te pido que la cuides y que seas responsable con su uso. Recuerda que el lago de donde se extrae el agua se está secando y es nuestra responsabilidad hacer buen uso de este preciado líquido. Quiero dar las gracias a Moisés y a Francisco Buchan por las tomas aéreas. Les dejo en la cajita de información sus canales por si quieren visitarlos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Bye bye.